En la monta de toros, 8 segundos parecen una eternidad. Un error, un movimiento inesperado del animal, y la gloria se convierte en pesadilla. Este deporte ha dejado momentos de valentía pura, pero también tragedias que estremecen. Hoy repasamos 7 incidentes que cambiaron para siempre la historia del rodeo. Número 7. Peter de Luna. El accidente más reciente que impactó al mundo del rodeo fue el de Peter de Luna, un joven de apenas 18 años. Su tragedia ocurrió en marzo de 2024, en el Riding on Fight Rodeo en Bandera, Texas. Peter era un novato con sueños grandes, decidido a hacerse un nombre en la monta de toros. Esa noche, al salir de la compuerta, se enfrentaba a un toro de más de 750 kilogramos. Durante los primeros segundos, parecía controlar los movimientos, pero en el tercer segundo perdió el equilibrio y cayó de cara contra la arena. Lo terrible vino después. Al intentar levantarse, el toro lo pisó de lleno en el pecho. El público gritó horrorizado al ver al joven desplomarse sin moverse más. Los bullfighters actuaron de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La noticia de su muerte corrió como pólvora en medios y redes sociales. Tenía solo 18 años, toda una vida por delante. Su nombre se sumó a la dolorosa lista de jóvenes que han perdido la vida en este deporte. Fue un recordatorio brutal de que la monta de toros no perdona errores, y que cada segundo sobre el lomo de la bestia puede ser el último. Número 6. Amadeu Campos Silva. En 2021, el brasileño Amadeu Campos Silva, con apenas 22 años, murió durante una competencia del PBR Velocity Tour en Fresno, California. Amadeu era considerado una promesa. Tenía la técnica, la disciplina y la ambición necesarias para destacar en la élite. Pero ese día, la suerte lo abandonó de la forma más cruel. Apenas salió de la compuerta, perdió el equilibrio y su pie quedó atorado en la cuerda de amarre. El toro, una bestia de casi 700 kilos, continuó girando mientras arrastraba al joven colgado de la pierna. El público observaba horrorizado cómo su cuerpo golpeaba contra la arena una y otra vez. Los bullfighters corrieron a liberarlo, pero antes de lograrlo, el animal lo pisó en el pecho con todo su peso. Amadeu fue trasladado de inmediato al hospital, pero no sobrevivió. Su accidente conmocionó a todo Brasil y al mundo del rodeo. Muchos lo comparaban con leyendas que también partieron demasiado pronto, como Lane Frost. Su nombre quedó inmortalizado como uno de los recordatorios más crudos de lo arriesgado que es este deporte. Número 5. Denem Bradshaw. El caso de Denem Bradshaw, un joven de 14 años, dejó helados a todos en enero de 2023. Su tragedia ocurrió en el Rafter Car Rodeo Winter Series en King, Carolina del Norte. Denem era apenas un adolescente cuando decidió subirse a un toro por primera vez en competencia. Su familia estaba presente, animándolo desde las gradas. La emoción del momento se transformó en horror en cuestión de segundos. Apenas salió de la compuerta, el toro lanzó una serie de giros violentos. Denem, sin la experiencia suficiente, perdió el control y cayó hacia adelante. Lo impactante fue la rapidez con que el animal lo pisó en el pecho, dejándolo inconsciente al instante. Los bullfighters corrieron a salvarlo, y los paramédicos intentaron reanimarlo en la misma arena. Sin embargo, nada se pudo hacer. La confirmación de su muerte se convirtió en una de las noticias más tristes en la historia reciente del rodeo. El accidente de Denem generó un debate enorme. ¿Debería permitirse que jóvenes tan pequeños enfrenten animales de semejante tamaño y fuerza? Muchos exigieron mayores regulaciones, mientras otros defendieron la tradición. Lo cierto es que aquel día, el rodeo perdió a uno de sus aspirantes más jóvenes de la manera más dolorosa. Número 4. Seth Salteaux. El jinete canadiense Seth Salteaux vivió un accidente impactante en 2023 durante el Chiniki Rodeo Grounds, en Alberta, Canadá. Seth montaba con determinación, mostrando la confianza de alguien que había crecido entre toros y arenas. Pero esa tarde, todo salió mal. Apenas en los primeros segundos, perdió el equilibrio y cayó de cara contra la arena. El toro, en lugar de alejarse, lo pisó directamente en la cabeza y el pecho. El público quedó helado. Los bullfighters entraron a toda prisa, apartando al toro y llamando a los paramédicos. Seth fue trasladado en estado crítico y falleció poco después en el hospital. Tenía apenas 24 años. Su accidente dejó una marca en el circuito canadiense y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en las competencias locales, que muchas veces carecen de los mismos estándares que los grandes eventos de la PBR. Número 3. Lane Frost. El nombre de Lane Frost está escrito en letras de fuego en la historia del rodeo. Carismático, talentoso y querido por todos,
se convirtió en ídolo de una generación entera. Pero el 30 de julio de 1989, en el Cheyenne Frontier Days en Wyoming, vivió el accidente que cambiaría para siempre este deporte. Lane se enfrentaba al toro Taking Care of Business, un animal fuerte y de movimientos traicioneros. La monta fue impecable. Frost aguantó los 8 segundos reglamentarios con la elegancia y el control que lo caracterizaban. Pero al caer, quedó demasiado cerca del toro. El público apenas tuvo tiempo de reaccionar. El animal lo embistió con las astas, rompiéndole las costillas y perforándole el corazón. Lane se levantó tambaleando, dio unos pasos y se desplomó. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero el daño era irreversible. Tenía apenas 25 años. Su muerte no solo conmocionó al rodeo, sino que impulsó un cambio crucial. A partir de entonces, el uso obligatorio de chalecos protectores se convirtió en norma. Lane Frost pasó de ser una promesa eterna a convertirse en leyenda inmortal. Su historia fue incluso llevada al cine en la película 8 Seconds. Y hoy, más de 3 décadas después, su nombre sigue inspirando a jóvenes jinetes de todo el mundo. Número 2. Brent Turman. 5 años después de la muerte de Lane, otro accidente volvió a sacudir al rodeo profesional. En diciembre de 1994, durante las finales nacionales de rodeo en Las Vegas, el jinete texano Brent Turman perdió la vida enfrentando al toro Red Wolf. Brent ya era reconocido como uno de los jinetes más prometedores de su generación. Pero aquella noche, el destino lo golpeó con crueldad. Red Wolf salió de la compuerta con violencia. En el cuarto segundo, Turman perdió el control y cayó de espaldas. Lo que vino después fue devastador. El toro giró y lo pisó directamente en la cabeza. El impacto fue tan brutal que, a pesar de llevar casco, sufrió una fractura fatal en el cráneo. El público quedó en un silencio sepulcral, y la transmisión televisiva cortó la escena. Brent tenía 25 años. Su muerte fue un punto de quiebre que marcó profundamente a los fanáticos, a los jinetes y a la PBR. A partir de ese accidente, las medidas de seguridad volvieron a ser cuestionadas y reforzadas. Red Wolf pasó a la historia como un toro legendario, pero también como el responsable de una de las mayores tragedias en la arena. Número 1. Mason Love. En enero de 2019, la tragedia volvió a golpear al rodeo. El estadounidense Mason Love, de apenas 25 años, murió durante un evento en Denver, Colorado, enfrentando al toro Hard Times. Mason era un jinete en plena ascensión, muy respetado en el circuito y con un futuro brillante por delante. Aquella noche, la arena del National Western Stock Show estaba llena de expectación. Pero en cuestión de segundos, la emoción se transformó en horror. Durante la monta, Mason perdió el equilibrio y cayó justo frente al toro. Hard Times, en lugar de apartarse, lo pisó con sus patas traseras directamente en el pecho. El impacto fue devastador. El público gritó horrorizado. Los bullfighters entraron de inmediato, pero Love ya estaba inconsciente. Los médicos intentaron reanimarlo en la arena y lo trasladaron al hospital, pero no sobrevivió. La noticia corrió rápidamente, y el mundo del rodeo quedó paralizado. Mason era joven, talentoso y querido por todos. Su muerte se convirtió en uno de los recordatorios más amargos de que la monta de toros, por más espectáculo que sea, siempre implica jugarse la vida. Estos 7 incidentes son prueba del precio más alto que puede cobrarse la monta de toros. Jóvenes con sueños, leyendas consagradas y promesas en ascenso quedaron atrapados en tragedias que marcaron para siempre la historia del deporte. En cada caso, la arena fue testigo de escenas desgarradoras, caídas fatales, embestidas brutales y vidas apagadas en cuestión de segundos. Pero también, cada uno de estos nombres dejó un legado. Desde la creación de nuevas medidas de seguridad tras la muerte de Lane Frost, hasta el ejemplo de valentía y pasión que inspira la memoria de Mason Love, la historia del rodeo no se entiende sin ellos. La monta de toros es un deporte de gloria y sacrificio. Quien sube a la bestia sabe que puede escribir una página de victoria o una de tragedia. Y estos 7 momentos impactantes son la prueba más dura de lo que significa entregar el cuerpo y el alma en la arena.